Bibliología, clase número 7. El tema de hoy, la versión castellana de la Biblia. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción del tema. ¿Cuál es la importancia de las traducciones? Se dice que la Biblia ha sido y será siempre el libro con mayor número de traducciones. Investigadores como Alejandro Clifford, Juan Barreto, José Flores han hecho una investigación y un trabajo referente a este tema. De la misma forma, no podemos ignorar a las sociedades bíblicas que en un informe reciente se conoce de que se han hecho 1850 traducciones de la Biblia. De la misma forma, en la lengua castellana también se hicieron varias traducciones en diferentes versiones, como la Nueva Versión Internacional o la famosa Biblia contemporánea, muy aceptada por los creyentes o por las iglesias de este tiempo. Pero cuando tenemos que referirnos a la historia de la versión castellana de la Biblia, indudablemente que tenemos que referirnos a la historia de la Reforma en España y a la lengua castellana como un referente regional o nacional de este país. Al respecto, Ricardo de León dice que la lengua de Castilla asentó sus cimientos en las ruinas de las primeras hablas peninsulares. Pero ¿cuál es la importancia de las traducciones? Quizás debemos considerar a la Biblia como un libro vinculante a la necesidad humana, porque en el ser humano, en el hombre, podemos encontrar dos momentos importantes. El primero es la salvación y el segundo la santificación. En estos dos procesos, la regla de fe y la regla de conducta, indudablemente que es la Biblia. La Biblia tiene intervención en la salvación como también en la santificación. Entonces la Biblia progresivamente va cambiando la vida del ser humano y lo va alineando para que pueda obrar conforme a la voluntad de Dios. De la misma manera pueda conocerle a Dios en una línea de hacer su voluntad y de cumplir sus mandamientos. Al respecto, el doctor Moody decía: el vigor de nuestra vida espiritual guardará proporción exacta con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Entonces, la importancia de la Biblia tiene que ver con esa característica aplicativa y objetiva, práctica de lo que son el contenido de sus enseñanzas. Pero la versión castellana de la Biblia nos remite indudablemente a España. En este referente hay dos personajes importantes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina es el autor de lo que se conoce como la Biblia del Oso, publicada en el año de 1569. En este tiempo aún podemos obtener esta versión en las librerías, se ha vuelto a reeditar. Tiene un lenguaje de un castellano ibérico muy diferente al castellano común que conocemos actualmente, pero tiene un gran valor histórico precisamente por la calidad de traducción que le imprimió Casiodoro de Reina. Para el año de 1602, Cipriano de Valera realiza una revisión del trabajo de Casiodoro de Reina y publica lo que se conoce como la Biblia del Cántaro. Entonces, ambos autores son los productores de lo que se conoce hasta hoy como la versión Reina Valera. Casiodoro de Reina invierte un tiempo de 12 años en la producción del texto bíblico. Y Cipriano de Valera, al hacer esa revisión de la Biblia del Oso, de igual forma tarda como 20 años en revisarlo, un tiempo bastante largo de inversión y muy dedicado a la producción de
de la versión castellana de la Biblia. Pero ¿cuáles han sido los antecedentes para que estos dos personajes puedan emerger dentro de la Reforma española? Indudablemente ha sido la influencia de la Reforma de Martín Lutero en el año de 1517. Asimismo, hubieron otros personajes como Julián Hernández, llamado Julianillo, que en el año de 1557 introduce en el monasterio Jerónimo de San Isidoro de Sevilla algunas versiones del Nuevo Testamento y otros libros que orientaban a la posición reformada. No olvidemos que en ese tiempo había mucha prevalencia de la ortodoxia católica. En realidad España fue considerada como la capital del catolicismo. Por ello es que en España también se constituyeron algunas instituciones como la Gran Inquisición, la Inquisición española, muy conocida por el carácter duro y represivo de los reformadores. Muchos reformadores ofrendaron su vida en ese propósito de fundamentar las traducciones bíblicas como las ideas de la Reforma. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no fueron exentos de estas persecuciones. Tuvieron que salir de España y continuar a los lugares donde se constituían como los refugios de los reformadores de la persecución de la Inquisición. Uno de esos refugios fue Ginebra, donde se encontraba también el reformador Juan Calvino. ¿Cuáles han sido los antecedentes de la versión castellana de la Biblia? El antecedente más próximo nos remite al siglo X después de Cristo. En el siglo X podemos encontrar dos documentos importantes. El primer documento son las glosas emilianenses y el segundo las glosas silenses. ¿Y ahora qué significan estos documentos? Estos documentos son registros y anotaciones de las homilias escritas en latín. Por ese tiempo los sermones se escribía en latín, pero al margen de ese registro se hacían algunas anotaciones marginales. Esas anotaciones marginales fueron escritos en castellano. Entonces, a estas anotaciones marginales o a estos comentarios escritos en castellano, que en cierta forma eran indicios de traducciones, es a lo que se llaman glosas. Entonces, estos fueron los antecedentes de la versión castellana. Pero no es solamente ese referente. También podemos encontrar en la Biblia alfonsina. Ya para el año de 1280, el rey Alfonso X autoriza la publicación de lo que se ha venido a llamar una versión cultural de lo que fue el Antiguo Testamento, publicada en el año de 1880, llamada versión cultural, pero no tenía el visto bueno eclesial. Por ello es que se ha venido a llamar solamente como una versión cultural de la Biblia. Para ese tiempo en España estaba prohibida la lectura directa de la Biblia. Solamente podías realizar la lectura de la Biblia, la iglesia y los feligreses podían tomar conocimiento de esa lectura solamente a través del sermón que emitía el sacerdote, y era una línea que estaba contaminada también con la tradición, de modo de que una persona de forma directa no tenía acceso a la lectura de la Biblia.
Asimismo, tenemos una traducción del Antiguo Testamento en el año de 1420. Es una traducción del Antiguo Testamento efectuada por el rabino de Salomón. También ha sido una edición muy importante y ha marcado un antecedente de la versión castellana. La Biblia del Duque de Alba, publicada en el año de 1430 y autorizada o auspiciada por el rey Juan II, también es una versión del Antiguo Testamento escrita en castellano y también un antecedente de lo que es la versión castellana. Y finalmente la más conocida, la Biblia de Ferrara, también es una versión del Antiguo Testamento escrito en el año de 1492. La característica de esta traducción es que fue escrita específicamente para judíos que estaban desterrados en España, judíos que habían huido de la Inquisición española. Pero también hubieron otras traducciones que se han hecho de la Vulgata latina. Por ejemplo, el trabajo de Francisco de Encinas, que vivió en los años de 1518 a 1552, imprimió el Nuevo Testamento, conocido como el Nuevo Testamento de Encinas en Amberes. Ese fue otro antecedente importante en la versión castellana. Dos personajes importantes que también hicieron el intento de traducción fueron Juan Pérez y Juan Valdés. Juan Pérez, natural de España, posteriormente emigra hacia París, en Francia. En 1556 hace la emisión de su versión del Nuevo Testamento. Se darán cuenta que algunos trabajaron con el Antiguo Testamento y algunos autores se remitieron solamente a la edición del Nuevo Testamento, como fue el caso de Juan Pérez. Juan Valdés, que vivió en España, en Cuenca, en los años de 1509 a 1541, hace la traducción de algunos fragmentos del Nuevo Testamento y efectúa algunos comentarios acerca de las cartas paulinas. Su famosa obra, El diálogo de la doctrina cristiana, escrita en el año de 1529. Entonces, esos son los antecedentes de lo que fue la versión castellana en su mayor realización, que fue la versión Reina Valera. Ahora vamos a hacer un enfoque de lo que propiamente significa la versión Reina Valera. Para esto tenemos que hablar de Casiodoro de Reina, quien vivió en España en el año de 1520, posteriormente se traslada a Alemania en el año de 1594. Pero ¿quién es Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina ingresa al monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo en Sevilla, España. Se convirtió en la capital clandestina del protestantismo español. Así se introduce al monasterio clandestinamente las ideas luteranas de la Reforma y un ejemplar del Nuevo Testamento en el año de 1556, traducido por Juan Pérez Pinedo, monje a cargo del Colegio de la Doctrina Católica. Vale decir que los materiales producidos en la Reforma no solamente llegaron a Alemania, sino que también llegan a España. Y este material se introduce en los monasterios de todos los estudiantes de los seminarios católicos, donde hay información reformada y evidentemente levantan hombres como Casiodoro de Reina. Una vez convertido,
es un defensor del protestantismo y naturalmente que es perseguido por la Inquisición española. Esta Inquisición fue la más larga, la más cruel. Por ello es que ante esa persecución, Casiodoro de Reina huye con otros 10 monjes a Ginebra, entre los cuales también está Cipriano de Valera. Ya estando en Suiza, en Ginebra, fortalece su fe protestante. Ahí estaba Juan Calvino como maestro, enseñando y afirmando la fe de Casiodoro de Reina. Pero lo que causa disgusto en Casiodoro de Reina es la ejecución de Miguel Servet en el año de 1553. Miguel Servet fue un reformador también, pero que entró en alguna discrepancia de carácter teológico con las ideas de Calvino, por lo cual Calvino, que ya estaba ejerciendo una posición de gobernador en Ginebra, ordena su muerte en la hoguera. Este referente hace de que Casiodoro de Reina entre en disgusto con Calvino y por ello, al no estar de acuerdo con la ejecución, se traslada a Frankfurt. Casiodoro de Reina en Sevilla fue procesado, aunque no estaba él en cuerpo presente, pero sin embargo la Inquisición española hizo un acto público en el año de 1562, en el mes de abril, donde quemó un cuadro de Casiodoro de Reina y fue declarado herejiarca, es decir, el jefe de los herejes. Los autos de fe pronunciados por la Inquisición no solamente sancionaban a las personas en cuerpo presente, también podían ejecutar su sentencia en cadáveres o en imágenes, como fue el cuadro de Casiodoro de Reina. Posteriormente, Casiodoro de Reina se trasladó a Inglaterra. En Inglaterra, la reina Isabel I le dio cabida a los españoles protestantes y Casiodoro es ordenado pastor en el año de 1562. Es en este tiempo que comienza en realidad la traducción al español de la Biblia. En España estaba en uso la versión políglota complutense. Este fue un trabajo realizado por Francisco Cisneros y contenía traducciones en latín, en griego, en hebreo y en arameo, por lo cual Casiodoro de Reina utiliza estas versiones. Casiodoro usa para el Nuevo Testamento la edición del Textus Receptus, el texto recibido de Erasmo, versión latina, y para el Antiguo Testamento usa el texto masorético que estuvo escrito entonces en hebreos. La Inquisición lo calumnia en Inglaterra y otra vez se traslada a Amberes, esto es Bélgica, en el año de 1564. Casiodoro de Reina tuvo que pasar varias penurias económicas, su salud fue afectada y a pesar de ello, en Bélgica continúa con su trabajo de traducción. Finalmente Casiodoro de Reina se traslada a Basilea, otra vez vuelve a Suiza y termina su trabajo de traducción finalmente publicando su Biblia en versión castellana, ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el año de 1569. Dedica su primer ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea, en gratitud por el apoyo gigante de su trabajo. Hasta hoy se puede contar con esa versión histórica guardada en un museo
en Suiza. A este trabajo final de Casiodoro de Reina se le llamó la Biblia del Oso. Fue impresa en una edición de 2600 ejemplares, y así comienza la expansión de la Biblia al mundo hispano. Estuvo en España y también llegó a América en esa versión. Otro reformador español importante, indudablemente, que es Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue monje y compañero de Casiodoro de Reina, apodado por la Inquisición como el hereje español, autor de la traducción llamada La Biblia del Cántaro, escrita en el año de 1602, considerado como la primera edición revisada de la versión de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, en 20 años, y fue impreso en Ámsterdam. Es decir, que Cipriano Valera no desechó en ningún momento el trabajo de Casiodoro de Reina. Contrariamente, valoró ese trabajo. Lo que hizo en aporte fue hacer una revisión exhaustiva el trabajo de traducción de Casiodoro de Reina. Por ello es que hoy se conoce en la versión castellana a ambos autores, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso es que la edición es Reina Valera. Cipriano de Valera, al hacer la traducción al español de la Biblia, también hay que reconocer que hace un trabajo de traducción a la obra monumental de la Reforma, que fue la obra de Juan Calvino, conocido como la institución de la religión cristiana, en el año de 1597. Esta lectura es muy importante. En la biblioteca podemos contar con 2 tomos de estos escritos de la institución de la religión cristiana. Está escrito en castellano, en original, y es exactamente la traducción de Cipriano de Valera. En el año de 1599 publicó tratados sobre la falsa autoridad papal y la herejía de la misa. Indudablemente que este trabajo tenía que ver con la Reforma protestante y las aclaraciones doctrinales de lo que fueron los errores de la Iglesia Católica, los errores teológicos que proclamaba entonces la Iglesia Católica. Fue profesor de teología en la Universidad de Cambridge y de Oxford. No solamente fueron esa revisión de de Cipriano de Valera. Al margen de esa revisión también vinieron otras revisiones, como la de 1946 realizada por la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, y otras como la de 1909 y la de 1960. En realidad, lo que contamos actualmente entre manos es la revisión de 1960. Brevemente vamos a ver estos antecedentes. La revisión de 1909. La traducción de la versión Reina Valera tuvo limitaciones en la disponibilidad de manuscritos, que en ese tiempo alcanzaba solamente a una docena. Hoy contamos con más de 5.000 manuscritos. Por ahí es que la crítica a la versión Reina Valera es que no fue un trabajo realizado sobre muchos manuscritos, que por el tiempo de Casiodoro de Reina eran escasos, y solamente habían encontrado como 12 manuscritos sobre los cuales se hizo la traducción. Actualmente hay muchos manuscritos que han aportado indudablemente a aclarar el contenido literal de los escritos bíblicos.
pero no obstante el principio de preservación fue contundente. Se puede ver de que no hay diferencia entre lo que fueron los escritos antiguos que históricamente están registrados en los manuscritos y los nuevos. La revisión de 1909 fue realizada por la Sociedad Bíblica Británica y la Americana. Los doctores Mora y Pratt utilizaron nuevos manuscritos descubiertos por Tischenford. Consecuentemente, ese es el antecedente de la revisión de la Reina Valera en el 1909. Finalmente, la revisión más importante puede ser considerada la efectuada en el año de 1960. También fue producida por la Sociedad Bíblica Americana, y el carácter de esta revisión es que conserva la belleza y la pureza del castellano. Y aunque es criticada con algunas modificaciones lingüísticas, pero no deforman en el fondo a la doctrina propiamente declarada por nuestro Señor Jesucristo. Está más adecuado al lenguaje castellano actual. En conclusión, vamos a decir que la Reina Valera 60 sigue siendo la mejor traducción en el idioma castellano y es considerado, como dice John MacArthur, la reina de las versiones. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. En el transcurso de los siguientes días vamos a ir desarrollando otros temas de la materia.